Muy buenas tardes, radio oyentes. Bienvenidos a Voces que Inspiran, el espacio radial del proyecto Promoción de los Derechos de la Infancia en Huancavelica, tercera fase. Aquí semana a semana compartiremos información, consejos y mensajes que fortalecen a nuestras familias y comunidades con historias y aprendizajes que nos inspiran a todos. Buenas tardes, radio oyentes. Les damos la bienvenida al programa radial Voces que Inspiran, el programa del proyecto Promoción de los Derechos de la Infancia en Huancavelica, tercera fase, que semana a semana busca fortalecer a nuestras comunidades con información y mensajes que inspiran. Hoy hablaremos sobre las emociones infantiles y la regulación de emociones en los niños. Y para conversar sobre este tema tenemos dos invitados muy especiales: a nuestro psicólogo del proyecto Juan Carlos Madge y nuestra mami integrante del grupo de apoyo de Cusihuarma, Evelina Candiotti Castillo. Gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias, señorita Rubí. Bueno, agradecerle primeramente por brindarme este espacio, de haberme dado, ¿no? Y también escuchado de los momentos que estoy pasando. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Quiero en principio agradecer la invitación que nos hacen el día de hoy y poder compartir tanto con la señora Evelina y también con las personas que nos están escuchando sobre este tema apasionante que es las emociones. Gracias, Rubí. Claro, ¿no? Y empecemos a conversar sobre estas pequeñas emociones, ¿no? Por ejemplo, mami, podrías tú comenzar, ¿no? Para que nos cuentes una pequeña experiencia que usted haya vivido con su pequeña, ¿no? O algo que le haya dejado un poco confundida o preocupada en algunos momentos, ¿no? Y así podemos participar, ¿no? En nuestra situación real y para que los radio oyentes también conozcan cómo es día a día, ¿no? Claro. Bueno, como experiencia que tengo, ¿no? Yo con mi pequeña va de 2 años, ahorita cumplió 3 años y pues entró unos cambios de repentinos, ¿no? Que se empieza a hacer la mañosería, y algo que si no lo logra se empieza a renegar, tirar las cosas, o se pone a llorar o no desea comer, ¿no? Muy bien, bueno, en principio quiero un poquito para ir entendiendo que las emociones son parte del ser humano. Entonces, tenemos que comprender que las emociones, así como nosotros nacemos también con nuestro color de nuestro cabello, de nuestra piel, las emociones también nacen con nosotros. Es por eso que cuando uno trata de siempre tratar de que nuestros hijos traten de comportarse de una forma, ¿no? Muy regulada, tenemos que entender que ellos están en un proceso de aprender, en un proceso de adaptación. Entonces, todas las personas sentimos, ¿no? Todas las personas tenemos emociones. Y para eso tenemos que darnos cuenta que las emociones no empiezan cuando ya uno tiene uso de razón o cuando ya uno ha nacido, sino las emociones empiezan mucho antes. Es por eso que no le damos de repente la gran importancia que tiene a esta etapa maravillosa que es la etapa prenatal o el embarazo, ¿no? Entonces, la pregunta más bien hacia uno sería: ¿cómo fue el embarazo? ¿Qué pasó en el embarazo? ¿Qué sensaciones, qué emociones pasaban? Porque si bien es cierto, dentro de la psicología decimos que para embarazarse deberíamos planificarlo, y también sería muy interesante entender que esta etapa es una etapa maravillosa donde el bebé que está en vientre empieza a captar toda la información que mamá va sintiendo, ¿no? Entonces, por muchas cosas que van pasando, a veces papá o mamá va interpretando su realidad, porque al final son interpretaciones de nuestra realidad las cuales nos hacen sentir,
¿no? Y a veces sentimos alegría, preocupación, tristeza, y todas esas cositas hace que el niño o la niña que está en vientre empieza a captarla, empieza a recepcionar, y por eso que nuestros niños son como son, por eso que cada niño es diferente. Yo no sé cuántos hijos tengas, señora Evelina, pero si tienes más de uno, a veces uno dice, pero ¿por qué mi hijito es así? ¿Por qué mi otro hijito es así? ¿No? Son diferentes. Y mucho de eso tiene que ver justamente en esta etapa, en la etapa prenatal, donde cada etapa es diferente. En algunos de repente hemos estado más tranquilos, hemos estado mucho más relajados, de repente con el otro no. Hemos estado más tensos porque se nos venían muchas cosas, ¿no? Entonces, estas cositas que se evidencian, estas experiencias, hace que tu hija o tus hijos muestren estas emociones posteriormente. Bueno, licenciado, sí, a veces las etapas que uno puede pasar, ¿no? Por ejemplo, en mi situación, yo al inicio, claro, obviamente lo planifiqué, pero al embarazo fue el momento, ¿no? Donde que fue un embarazo chocante, donde en el embarazo pasé cosas que la verdad que yo en mi vida no lo había pasado. Me puse más sensible, por ejemplo. También yo no comía mucho. Entonces, mayormente yo tenía los síntomas de las náuseas, ¿no? Yo durante mi etapa estaba pues más renegando. Si no era renegar, me ponía a llorar. Tal vez una cosa me decía mi pareja y yo a veces me ponía a llorar, ¿no? Estaba bien sensible. Y tal vez no, eso fue el error mía, que no pude controlar, saberlo manejar, ¿no? Y llevarlo en el embarazo y pasarlo un embarazo bonito, ¿no? Que a veces no todas las personas podemos llevar la mejor manera que podemos tener, ¿no? Tal vez sea eso, ¿no? Pero ahora con mi hijita, es mi primera hijita, he aprendido bastante, pero hasta los 2 años estaba bien. A partir de los 2 años y 1 mes empezaron esos cambios, ¿no? Y a veces trato de esforzarme de a ella darle lo mejor, hablarle, ¿no? Porque yo soy una de las personas que no soy de consentirle. Me gusta decir las cosas claras a mi hija, ¿no? Por más que sea pequeña, de hecho que ya sabemos, ellos entienden, ¿no? A la perfección. Entonces yo he tratado de hablar con ella, hablo, pero a veces ya no sé qué es lo que estoy haciendo mal y tengo eso, ¿no? Bien. De mi pequeña. Ok. Bueno, quiero comentarte de que los niños, hay algo que dicen los budistas que es muy bonito. Dicen que todos los hijos que tenemos son el regalo del universo. Entonces nuestros niños muchas veces también llegan a enseñarnos. A veces tenemos la idea de que los hijos llegan solo a aprender o de repente a ser una extensión de mí, pero en realidad ellos tienen una esencia maravillosa que si nosotros amplificamos un poquito nuestra mirada podemos aprender muchas cosas de ellos. Entonces hay algo interesante aquí lo que tú nos comentas, el tema de tu embarazo. Si bien es cierto, el ser humano atraviesa por muchas experiencias y esas experiencias son interpretadas por tu mundo interno y de acuerdo a ese mundo interno empiezas a sentir, ¿es así? Y de acuerdo a ese sentir actúas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nuestros hijos nacen, es muy interesante aquí ver porque John Baldwin y muchos psicólogos nos dicen que cuando el niño llega a este mundo, cuando nace, empieza a formar los vínculos primarios, ¿no? Que eso le llama, o sea, estos vínculos que es de relación, ayuda mucho para que tu pequeña empiece a sentir el amor y el cariño de ambos, ¿no? De papá y de mamá, o bueno, de repente solo con mamá, porque a veces hay familias monoparentales donde puede estar solo mamá o papá, pero el niño o la niña necesita de esa presencia. Es por eso que Thich Nhat Hanh, budista zen, decía que el mejor regalo es nuestra presencia, pero una presencia completa, porque a veces solamente está el cuerpo y la mente está en las cosas que hacemos, ¿no? En el día a día, en el mañana qué voy a hacer.
¿Y qué pasa? Que esta relación no es total, sino es una relación fragmentaria, ¿no? Entonces lo que necesita los niños, porque sabemos que nuestros niños mientras más pequeños son, necesitan más de nosotros, ¿sí? Entonces cuando necesitan más de nosotros tenemos que estar completos, pero para estar completos necesitamos despojarnos a veces de estos dramas mentales que tenemos, porque cuando tu pequeña hace algo que a ti no te gusta, ¿qué pasa contigo? ¿Qué sientes? Bueno, lo primero es que a veces me pongo triste, hasta tengo ganas de llorar, ¿no? Porque yo lo que hago es a veces cuando tira así, le hablo y no entiende qué hago. Ya no sé qué hacer, digo, a veces ahí me callo y ya pues le dejo un rato y a veces se me salen las lágrimas y ella a veces se da cuenta, ¿no? Entonces yo qué hago, a veces le hablo, no, es que hija, esto ha pasado y me he sentido mal, le hago saber mis emociones, ¿no? Que pueda pasar. Entonces ella también entiende, ¿no? Y me dice, ya mamá, discúlpame mamá, no lo vuelvo a hacer. Eso es lo que ella me dice, ¿no? Pero y a veces siempre, ¿no? Trato de hablarle y a veces tira las cosas, empieza con tirar las cosas, o a veces dice, no voy a comer mamá. Entonces todas esas cositas a veces no. Trato de darle su espacio para yo también calmarme y ella también calmarse, ¿no? Porque si yo tengo un fuerte carácter, ¿no? Y con ella lo estoy aprendiendo a manejar, ¿no? Porque es mi primera hija y pues no, siempre un poquito chocantes. Okay. Sí, bueno, a veces se dice que el primer hijo es el experimento, ¿no? Donde ponemos en práctica muchas veces lo que nosotros también hemos tenido como modelos, porque también somos parte de un sistema. Entonces a veces reproducimos lo que hemos vivido, porque papá y mamá también trataron de generar en nosotros algunas conductas, entre comillas, adaptativas. Nosotros muchas veces copiamos eso y también lo reproducimos. Por eso que Fritz Perls decía que uno da lo que tiene, ¿no? Y damos lo que hemos recibido también en principio. Pero es muy interesante aquí darnos cuenta de que tú mencionas de que a veces como que te alteras cuando ella actúa de una forma que a ti no te gusta, ¿no? Cuando bota algunas cosas. Quiero explicarte un poquito y decirte que los niños, todavía en ellos, la parte prefrontal que nosotros tenemos, que es la parte del raciocinio, todavía no lo tienen desarrollado. Entonces quiere decir que los niños no lo hacen por malcriadez, o los niños pequeños no lo hacen porque quieren incomodarte o por fastidiarte o para que te vaya un mal día, sino los niños están en un proceso de que las emociones en ellos es tan fluctuante, porque yo supongo que tu hijita se ríe, pasa un minuto, llora y otra vez se estabiliza y así, ¿no? En ellos pasa porque las cosas que van sucediendo en ellos están en un proceso de adaptarse al medio. Entonces los niños, a diferencia del adulto, que utilizamos un poquito más la parte racional, porque nosotros ya se ha desarrollado la parte prefrontal y podemos razonar mucho mejor y darnos cuenta de las consecuencias que van a venir. Pero en los niños pequeños esto no funciona. En los niños pequeños generalmente se activa la amígdala, y esta amígdala es como una especie de detonador de lo que está pasando y se va al sistema límbico, que es la parte emocional. Entonces desde ahí ellos empiezan a sentir, y de ellos las emociones son mucho más intensas que de los grandes, ¿no? Por eso que los niños entran en una crisis y a veces lloran y gritan, ¿no? Y eso es parte del proceso del desarrollo. Entonces no hay que tomarlo como un conflicto total, sino hay que darnos cuenta que está en un proceso de aprender, ¿sí? Y para eso necesita los puntos fuertes principales, que son los cuidadores. En este caso estás tú, ¿no? Está la pareja, en las cuales los niños necesitan, a diferencia del adulto, que puede regular sus emociones mucho más fáciles porque tiene esta capacidad de poder irse un poquito al futuro y ver la consecuencia que va a pasar. En los niños no. Los niños son más auténticos que los adultos. Los niños son más, diríamos que más honestos en expresar lo que van sintiendo. Entonces es muy importante darnos cuenta que como modelos que somos, y eso lo dice un psicólogo americano, Albert Bandura, donde decía, somos los modelos de nuestros niños.
Entonces lo que tú mencionas está muy bien, en el sentido de que lo que tenemos que hacer es, cuando el niño está expresando sus emociones, es escucharlos, pero escucharlos con todo tu ser, porque a veces tú entras en un estado de desesperación, decías, ¿no? Entonces el niño siente tu energía, porque somos seres energéticos. Entonces el niño siente que estás molesta, estás incómoda, y entonces eso que hace no ayuda a la regulación de emociones de ellos. Entonces el primer paso es primero nosotros, porque también se activa tu amígdala, ¿no? Porque también ves como un peligro cuando está de repente haciendo un berrinche. Entonces se activa tu amígdala, va a tu sistema límbico, tus emociones, de repente entra la ira y con incomodidad, molestia por lo que está haciendo, y desde ahí tú reaccionas, desde ahí tú te conectas con tu pequeño. Entonces eso no funciona, no ayuda, porque ambos están desde una sintonía, ¿no? desde la molestia, ¿ve? Entonces necesitamos utilizar algunos mecanismos o estrategias de poder llegar de forma muy acertada, y para eso necesitamos oxigenar nuestro cerebro. ¿Y cómo lo oxigenamos? A través de la respiración profunda. Entonces hay algo que a veces tenemos este recurso a la mano, pero a veces no lo utilizamos. Por eso que cuando uno respira profundamente, empezamos a oxigenar y empezamos a entender un poquito que el ser humano es un ser relacional. Entonces cuando yo respiro profundamente, entro en un estado de calma, ¿no? Mi energía que está desde la ira empieza a bajar y empiezo a tener un poquito más de acercamiento, no desde la ira, sino de repente desde el entendimiento. Entonces entiendo de que es pequeño, de que tiene 3 años, está aprendiendo, sus emociones están ahí mostrándose porque algo pasó. Entonces, como yo soy un poquito más grande, entonces puedo entenderlo y ver desde esta mirada un poquito más compasiva. Los budistas trabajan mucho con esta mirada compasiva, y con esto de la compasión no me refiero a que al niño hay que sobreestimularlo, sobreprotegerlo, sino es entender de que el niño está aprendiendo. Entonces yo respiro profundamente, siempre tengo que ponerme al nivel del niño o la niña, ¿sí? En el caso tuyo, nos arrodillamos y nos contactamos. Entonces, ¿qué sucede? Que tu niña va a observarte, tu postura, va a sentir tu energía, y al ver esto, entonces recién viene el tema del vínculo comunicacional. Entonces ahí le puedes decir, mi amor, no sé cómo le dices, pero solo yo quiero que tú tomes conciencia de esto, ¿no? Cuando uno le dice a la otra persona desde este vínculo amoroso, entonces digamos le decimos, ¿no? Bueno, mi amor, sé que te está pasando esto, porque hay que validar sus emociones. A veces no validamos las emociones porque a veces decimos, pero yo cuando fui niño yo no era mañoso, yo no era esto, yo no era el otro, ¿no? Pero cada quien es diferente. Entonces mi hijo, mi hija es tal, y tengo que entender que ella o él no soy yo. Entonces tengo que validar lo que le está pasando, ¿no? A veces podemos pensar que es una sobreexageración que está haciendo, pero el hecho de validar sus emociones ayuda mucho en contactarnos. Entonces decirle, mi amor, quiero que sepas que estoy aquí para escucharte, entiendo lo que estás pasando, entiendo lo que estás sintiendo, ¿no? ¿Quieres conversar sobre esto? Entonces los niños desde muy pequeños empiezan a sentir y a entender, ¿sí? De repente no entiende cuando son más pequeñitos lo que dices, pero sí entiende tu voz, entiende tu postura, entiende, ¿no? Porque el niño va percibiendo esto. Entonces cuando tiene 3 años ya entiende lo que le dices y es mucho más fácil. Entonces cuando uno valida sus emociones y le das la responsabilidad a la pequeña de que te diga en este momento sí, en este momento no, o luego, es muy interesante. Hay que confiar mucho en ellos.
A veces pensamos, pero todavía es pequeño, ¿no? Todavía es chiquito. Pero cuando uno confía en el otro es muy interesante. La vez pasada fui a un jardincito, porque trabajamos con los jardines, la institución, y me acuerdo que habían 2 niñitos. Un niño le había pegado al otro y ellos tenían también de 3 y 4 años. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño le había tirado un puñete y el otro niño estaba llorando. Entonces, hay muchas formas de intervenir, y a veces intervenimos desde, ¿no?, desde la molestia o desde la revancha, ¿no? Entonces fue interesante porque al niñito que le tira le digo, ¿qué pasó? Cuéntame. Y él me dice, pues le tiré un puñete a mi amigo. Y le digo, ¿y crees que eso lo que hiciste estuvo bien? Y él me mueve la cabeza indicando afirmativamente que sí está bien, ¿no? Entonces yo le digo, ¿y qué hubiera pasado si él te hubiera tirado a ti? Entonces él se pone a pensar, ¿no? Se pone a hacer todo un trabajo y me dice, me hubiera dolido. Y le dije, ¿y crees que a él no le dolió? Sí. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Le voy a pedir disculpa. Bien, vamos, te acompaño. Entonces, el hecho de decirle bien, el hecho de chocarle, el hecho de... es un reforzador positivo en las cuales ayuda a que esa conducta se inserte en él. Pero aparte de la conducta que se inserte en él, hay algo muy maravilloso, que es que él hizo el trabajo. Yo en ningún momento le dije que eso está mal, que eso no lo vuelva a hacer, que eso que hizo lastimó al otro niño. Yo no le dije eso, solo acompañé en el proceso para que de él salga la respuesta. Pero en principio la respuesta fue positiva. Él dijo que le había tirado, ¿no? Entonces, como vemos, a veces desde el apuro no nos damos ese tiempo de poder contactarnos con el otro desde este lado amoroso, desde este lado asertivo, ¿no? Entonces yo te invito a poder trabajar este aspecto. Contáctate, explícale y dale para que haga el proceso tu hijita, ¿no? Decirle eso que estás haciendo, ¿te parece que está bien? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Que ella hace todo el proceso. Y las emociones, como te decía, son inherentes al ser humano. No las podemos reprimir, porque a veces en consulta vienen algunas mamás y me dicen, psicólogo, por favor, a mi hijo yo no quiero que él sea así, ¿no? O a veces quiere que la mamá, que el niño no tenga miedo, que el niño nunca esté triste. Pero tenemos que darnos cuenta que estas emociones son como termómetros, y las emociones, como son termómetros, nos están indicando que algo está pasando, y todas las emociones tienen una función, ¿sí? O sea, no podemos desaparecerlas de nosotros porque dejaríamos de ser seres humanos. Pero a veces en la sociedad pues tratamos de que ponernos un antifaz o ¿no?, una ropa así de un superhéroe donde no tengamos miedo, donde nunca estemos tristes. Y a veces escucho esta palabrita con mucha frecuencia, que es tenemos que ser fuertes, ¿no? Y a veces esta simple palabrita de tenemos que ser fuertes nos como que nos imposibilita transitar o fluir del ser humano. Entonces, mucha gente que alguien le dijo tienes que ser fuerte, entonces tenemos que convertirnos así como que en personas de fierro, ¿no?, de piedra, que ya no hay que sentir. Y esto a veces se amerita porque tuvimos una experiencia, ¿no?, una experiencia dolorosa, donde uno dice, ya sufrí mucho, entonces ya no quiero sufrir. Y para evitar sufrir, mejor que me vuelvo muy fuerte, ¿no? Me vuelvo de piedra y ya no siento nada, ya todo ya queda ahí. Pero esto lamentablemente pues pasa la factura. Hay muchas enfermedades, algunas nos dicen que, algunas investigaciones comentan que el 95-97% de enfermedades son netamente emocionales, porque las emociones juegan un papel importante en nosotros. Entonces yo te invito a
a hablar con tu hijita, hazle el proceso de que ella tome en sí la responsabilidad de lo que está haciendo, ¿no? Escucharla, validar su emoción y decirle: mi amor, eso que estás haciendo, ¿te parece que está bien? Entonces de ella va a salir la respuesta. Pero para esto necesitamos ser los modelos, porque si la hijita te ve que tú eres la que tira los platos, ¿no? O de repente eres la que tú estallas, o que la castigas, entonces no va a haber coherencia entre lo que estás manifestando y lo que tú estás proponiendo. Entonces tiene que haber una concordancia, ¿no? Entonces cuando la hijita te ve que tú estás súper equilibrada, te conectas y respetas su proceso, porque esto tiene las emociones, como te digo, los chicos van a aprender, porque esta es una habilidad social que la vamos a ganar. Nadie nacemos así, sino es una habilidad social que la vamos a ganar, la vamos a aprender, pero gracias al modelado. Y para eso necesitamos nosotros, en principio, estar equilibrados, y por eso que la respiración es un aliado maravilloso que está al alcance de nosotros. Utilicemos más nuestra respiración, un poquito nuestros dramas mentales que tenemos, porque a veces, ¿no? Y estas cosas que aparecen en nosotros, pero ¿qué van a decir la gente? ¿Qué va a pensar? Y los vecinos, ¿qué van a decir? Entonces, todas estas cositas que aparecen, hay que ponerle ahí como una especie de interruptor, y lo apagamos y me contacto. Entonces, estas emociones no van a durar 24 horas, ¿sí? Solo es un momento donde el niño expresa lo que está sintiendo, de repente de una forma que a ti no te puede gustar, pero justamente el vínculo que tú vas a generar ayuda mucho. Eso puede ser por una parte. Ahora también hay otra estrategia, que es el semáforo. Tú conoces cómo es un semáforo. Los semáforos de las calles, ¿no? Para que los carros puedan transitar y las personas también. Entonces hay un semáforo que tiene 3 colores. Está el rojo, el anaranjado, amarillo, y luego está el verde, ¿no? Entonces eso también es muy bonito, porque también en la psicología infantil se trabaja mucho, y trabajamos en realidad con todos, pero esto funciona muy bien. Y es, por ejemplo, en casa. Imagínate en tu casita, en una esquina o en un lugar donde tú tengas este espacio de relación con la pequeña, su espacio de ella, hacer este semáforo, ¿no? El rojo, como sabemos, en la parte del tránsito, es detenerse, ¿no? El amarillo, estamos preparándonos ya para movernos, y el verde ya es continuar. Entonces el rojo puede ser igual. Vamos a pintar el rojo y decirle: mi amor, yo sé que hay momentos donde uno está enojado, y eso no es que esté mal estar enojados o estar tristes o lo que fuese, ¿no? Entonces el niño o la niña ya reconoce que ese color es un color donde va a suceder. Entonces nos vamos a expresar, ¿no? El niño entonces está molesto, está en el rojo, perfecto. Entendemos que está así, respetamos ese tiempo, ¿no? Y ahí. Entonces luego, después de eso, ¿qué va a pasar? Se va a ir relajando, porque esto no lo va a tener 24 horas, porque las emociones son intensas, las emociones, pero no son duraderas, ¿sí? Un sentimiento sí puede durar mucho tiempo, pero no es tan intenso. Pero una emoción sí es muy intenso, pero es de corta duración. Entonces le decimos: mi amor, yo sé que estás molesta, ¿dónde estás? Entonces te puede señalar, ¿no? Ahí está. Ok, muy bien, mi amor. Entonces te doy un espacio para que puedas gestionar esto. Entonces le esperas, y luego ya va a ir bajando, y le puedes decir: mi amor, ahora quieres comentarme lo que te pasó. Y de repente te señala el amarillo, que ya está bajando, pero todavía no acabó. Ok, mi amor, esperamos. Y cuando llega a verde, recién le dices: entonces ahora quieres comentarme qué pasó. Y ahí te contará: me pasó esto, me quitó el juguete, o pasó el otro. Entonces ahí ya lo expresa, pero ya no desde esta emoción que está muy encendida, ¿no? Entonces aquí te da la posibilidad de poder escuchar y hablar. Entonces después de eso, decirle cosas
agradables, porque el ser humano necesita estas caricias positivas, ¿no? Pero si tú le dices, pues, toda la vida es lo mismo, ya me tienes cansado, nunca vas a aprender. Entonces, ¿qué pasa? Que no va a gestionar adecuadamente. Y eso que le vamos insertando a nuestros hijos le da la posibilidad de que posteriormente cualquier conflicto que pueda tener ya tiene herramientas de cómo gestionarlo. Es algo que es muy bonito trabajarlo, y eso yo te invito a que tú lo hagas en casa. Este es un aprendizaje, ¿sí? Sé que va a haber de repente algunos días, pero esto es una constancia, y cuando esto ya se establece, el niño tiene la capacidad de poder gestionar en cualquier aspecto y dimensión de su vida. Bueno, licenciado, la verdad, muchas gracias. He aprendido bastante, porque hay cosas que desconocía bastante, ¿no? Entonces, yo con ella no, algunas cosas tal vez sí lo he practicado, pero no exactamente, que ahora me está apoyando bastante en la educación de mi pequeña y en las reacciones que tal vez yo he fallado, he errado, ¿no? Como madre también, ¿no? Y como ser humano, que podemos equivocarnos. Pero gracias, porque con eso ahora voy a aprender, ¿no? Y voy a tratar de superar, y también, ¿no?, a mi pequeña de enseñarle y demostrarle todo lo mejor, ¿no? Como darle de hacia una madre, hacia una hija. Y también, ¿no?, de hecho, conversar con mi pareja para que también de la misma forma él también, ¿no?, esté apoyando y aportando algo hacia mi hija, para que ella crezca, ¿no?, una buena niña sea, ¿no?, y aprenda a ser una buena persona. Y más bien, gracias, licenciado. Gracias a ti. Me ha gustado bastante, la verdad, el tema, tratarlo todo, porque es algo bonito para mí, ¿no? Más bien, muchas gracias a ti, Evelina, por habernos comentado un poco tu experiencia. Sé que a veces no es tan fácil comentar las cosas que uno va pasando, pero en realidad lo importante es aprender. Yo quiero decirte que muchos de los casos que nosotros evidenciamos posteriormente a través de conflictos tiene que ver mucho con el tema del vínculo. A veces nos cuesta vincularnos, a veces nos cuesta relacionarnos con los pequeños. ¿Por qué? Porque a veces estamos viviendo mucho desde una forma muy adulterizada. Entonces, bajar al nivel de los niños a veces cuesta, pero tengo que entender que yo también fui niño alguna vez, y tengo que darme cuenta cómo me hubiera gustado que papá, mamá o el cuidador que tenga, cómo hubiera sido conmigo. Porque quiero comentarte que desde la parte terapéutica, desde la parte recuperativa, las personas que vienen a consulta es por un tema del vínculo. Entonces, hay un psiquiatra muy conocido, él es español, su nombre es el doctor José Luis Marín, y él decía que el 99.9% de personas que llegan a consulta es por un tema del vínculo. Quiere decir que ahorita yo tengo 50 años y tengo un problema de depresión. Cuando empezamos a escarbar un poquito, encontramos que eso viene cuando tenía de repente 4 años, 5 años. Una persona que viene con de repente una migraña, una cefalea, escarbamos un poquito y nos vamos de repente hasta esa etapa de la infancia. Es por eso que nosotros le damos mucha importancia a la infancia, y algunos dicen, ¿pero por qué la infancia? Porque es una etapa maravillosa donde el ser humano empieza a, diríamos, como que a recibir y luego a dar. El niño o la niña recibe y luego le toca dar. Y por eso que es muy importante que nosotros seamos conscientes de esto, que los niños están aprendiendo, son como una esponjita que van recibiendo. Y es muy triste ver en nuestra ciudad, aquí en Huancavelica, a veces no tenemos esta capacidad de poder gestionar nuestras emociones. A veces es muy triste ver en la plaza de armas o en alguna plaza, en algún parque, mamás o papás lastimando a los niños
castigándolos, maltratándolos. Entonces yo creo que el día de hoy hemos entendido de que los niños todavía no han desarrollado bien la parte prefrontal del cerebro, que es la parte racional. Por eso que los niños son muy emocionales. Pero también tenemos que entender y aprender de eso, porque ahorita ya no soy expresivo. Ahora me cuesta. Tengo tal edad, pero ahorita me cuesta vincularme con mi pareja, me cuesta vincularme con mis hijos, me cuesta vincularme incluso conmigo mismo, ¿no? Y eso no es de casualidad, sino es una causalidad de que algo sucedió hace mucho tiempo. Entonces, como vemos, necesitamos potencializar mucho más este aspecto. Yo invito a las personas que nos están escuchando a no justificar ni echar la culpa a los demás, sino hacernos responsables de nuestros actos. Y es muy bonito también, así como papá y mamá a veces queremos que nuestros hijos, ¿no?, tengan los primeros puestos en el colegio y que tengan muchos conocimientos, ¿no? También darle el mismo peso a la parte emocional, ¿no? Y eso yo sé que iba a ayudar mucho en el proceso de la estabilización emocional. Por eso decíamos, ¿cuál es el mejor regalo hacia nuestros hijos? Entonces a veces cuando hacíamos los talleres preguntábamos a los papitos, ¿no?, ¿cuál sería el mejor regalo que das a tus hijos? ¿No? Entonces algunos decían, ¿no?, la educación, ¿no?, su profesión, todo. Y me gustó mucho cuando un papá dijo, el mejor regalo es mi estabilidad emocional. Y es verdad. Si tú estás estable emocionalmente, puedes vincularte mucho mejor con tus hijos. Pero si estamos inestables emocionalmente, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Nuestros conflictos, nuestras crisis, incluso hasta nuestro estrés. Entonces, como vemos, nuestros hijos están, como dice, es el regalo del universo y han llegado para ser felices. Entonces nuestro trabajo es acompañarlos, ¿sí? Claro, ¿no? Y con esto nos estaríamos despidiendo del programa. Agradecer a la presencia de usted, mami, la señora Evelina, Cintia Candotti Castillo, por esta valiosa presencia, ¿no? Y al psicólogo también, por también estar acá presente, resolviendo las dudas, compartiendo su conocimiento, tanto para usted como a los radio oyentes, ¿no? Y eso es muy bonito, escuchar sobre las emociones, sobre cómo una mamá o un papá o un cuidador estar ahí presente, ¿no? Siempre la presencia, la estabilidad emocional que ellos puedan brindarte, ¿no? Eso es muy bonito. Y agradecerles nuevamente por la presencia de ustedes dos. Bueno, muchas gracias por el espacio que nos ha brindado y simplemente también recomendarles, ¿no?, a las personas mamis que nos están escuchando, que siempre es bueno, ¿no?, que acudamos a un psicólogo, ¿no?, para poder tal vez ver el bienestar de nuestros hijos, ya que es muy importante la unión de hijos hacia los padres para que puedan crecer, ¿no?, unos buenos hijos para tener más adelante y tal vez no tener algunas quejas, ¿no? Ya que como padres a veces decimos, ¿no?, que por qué mi hijo está en el drogadicto, por ejemplo, o toma mucho, y entonces porque tal vez hay ausencia de padres, ¿no? Y simplemente mamás acercar si tienen alguna duda o consulta. Tenemos acá el psicólogo Juan Carlos para que nos pueda apoyar también, ¿no? Y yo también como madre estoy agradecida porque de hecho del psicólogo estoy aprendiendo bastante. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber sido parte de esta tarde, y también agradecer a todos los radioescuchas que están en casa y decirles, ¿no?, que uno de los regalos maravillosos del ser es la terapia. A veces decimos, pero yo todavía no estoy loco, ¿no? Y eso escucho mucho. Y sí, a veces nos asocian porque, bueno, la psicología ha estado muchas veces sumergida en el estudio de las enfermedades. Estábamos muy abocados a la enfermedad y de repente no a la salud. Y es muy importante ahora poder potencializar ese lado humano y amoroso que tenemos. Por eso acudir ayuda mucho para encontrarnos con nuestra propia esencia del ser. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todas las personas que
que están siempre aprendiendo, porque hasta el último momento de nuestras vidas la hacemos. Y quiero agradecer a los niños que han sido en realidad y son unos grandes maestros de mi aprendizaje. Entonces, muchas gracias y que tengan una tarde maravillosa. Gracias. Claro, muchísimas gracias de verdad a cada uno de ustedes. Y bueno, ha sido un programa lleno de verdad, de emociones, de herramientas que estoy segura que muchas mamás lo van a escuchar, e incluso los radioyentes, a seguir mejorando, ¿no? Eso se trata, a seguir aprendiendo cada día y mejorar, ¿no? Y bueno, gracias otra vez por acompañarnos y sobre todo escucharnos a los radioyentes. Y bueno, también les invitamos a visitar nuestros centros de espacio que tenemos en Pucarumi y en Milpo Hachuana, que es totalmente gratis a los niñitos menores de 5 años, que estamos ubicados tanto en Pucarumi, estamos en el local comunal, ahí estamos en el segundo piso, y en Milpo Hachuana estamos en el polideportivo, ¿no? Y con esto nos despedimos hasta el nuevo próximo programa, deseándoles una semana llena de sonrisas y mucha alegría. Gracias. Y así llegamos al final de esta edición de Voces que Inspiran. Esperamos que la información y los mensajes compartidos hoy les haya sido útil y motivadores. Recuerden, juntos podemos aprender, cuidarnos y fortalecer nuestras familias y comunidades. Gracias por escucharnos y nos encontramos en la próxima edición de Voces que Inspiran.